la población mexicana se encuentra viviendo la fase 3 de la pandemia. ¿Es esta la antesala a la salida? ¿Volveremos a nuestras vidas cuando esto termine de manera regular? ¿O después de esta crisis sanitaria, el estilo de vida de las personas cambiará para siempre? Esta y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el reconocido analista y periodista Esdras Shabot. Hola Esdras, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte de nuevo en nuestras entrevistas mensuales para Enlace Judío. Y bueno, seguimos en esta situación, pero hay países que ya van de salida, lo que nos hace imaginar nuestra propia salida. Mi pregunta ante esto es, ¿crees que el estilo de vida cambie para siempre o volveremos a lo mismo de manera paulatina? Nadia, yo creo que el problema central aquí radica en cómo atraer o cómo manejar lo que sería una estrategia de combate al coronavirus. Es lo que han planteado los expertos. Mientras no se tenga una vacuna, mientras la vacuna que puede tardar entre 8, 10 meses, 12, 18 meses, dependiendo cada uno como lo vaya planteando o lo vaya exponiendo, mientras no exista la vacuna, el mundo tiene que cambiar porque finalmente el coronavirus te da la posibilidad o genera la posibilidad de muerte. O sea, no es que te va a dar una gripa, sino que simple y sencillamente te puede llevar a un hospital y en el hospital te puede llevar a la muerte. Esta idea de que es bueno que todo el mundo se vaya contagiando porque de esta manera genera sus anticuerpos, pues no funciona porque no se trata de un virus racional que va infectando a poquitos, a niños primero y luego a gente que puede aguantar y luego a los mayores. Como esto es totalmente aleatorio y no puedes manejarlo, esto te obliga a una salida en donde es cierto, puedes llevar primero a los niños a las escuelas, pero al mismo tiempo pues tienes maestros, maestras, cuya situación puede ser muy, muy distinta. Entonces, mientras no tengas o una vacuna o algún tipo de medicamento que te permita reducir significativamente la mortalidad del propio virus, en ese sentido, la necesidad de seguir con cubrebocas o con medidas de distanciamiento social va a ser una forma de vida en el próximo año, año y medio. Cuando se tenga la vacuna y la certeza de que esto disminuye ya el contagio, o se tenga algún tipo de medicamento que se sepa que al tomarlo pues se reduce significativamente el índice de mortalidad o de los propios contagios que pudiesen para cierto tipo de personas también poderles dañar en su salud. En ese sentido podríamos estar hablando entonces de ya el control del propio virus. Mientras tanto, Europa puede salir en este momento del encierro de una manera mucho más sana. ¿Por qué? Porque ellos sí llegaron a niveles bajos ya de contagio, es decir, tienen ahora sí que la curva aplanada de verdad, a niveles bastante bajos de contagios y de muertes, lo que por supuesto les permite empezar a salir, pero no a manejar un tránsito abierto, porque si tú manejas un tránsito abierto de un país a otro, o de un continente a otro, pues simplemente vuelves a prender otra vez toda la llama del propio coronavirus. El modelo norteamericano es muy peligroso. El modelo norteamericano es un modelo en donde no alcanzas todavía a aplanar verdaderamente, a bajar los números de contagios y de muertes, y de todas maneras, dada la presión económica que es válida, reabres. Y entonces aquí sí estamos corriendo el riesgo de que se produzca un repunte importante. Quizá uno de los países que lo ha hecho de mejor manera, y a pesar de eso hay presiones y críticas, es Israel, en donde allí pues sí lograron contener, porque llevaron a cabo políticas de rastreo muy eficientes, de meter a la gente en la casa, de elaborar toda una estrategia de encierro muy, muy hábil, a pesar de las protestas y los gritos y los sombrerazos. Finalmente lograron reducir enormemente el número de muertes y ahora pueden darse el lujo de abrir con mayor facilidad, a pesar de que, insisto,
No puedes generar una apertura totalmente libre porque, como en el resto del mundo, esto sigue creciendo en algunas zonas. Si tú abres y regresas a fronteras abiertas, vuelos, etcétera, pues simple y sencillamente vuelves a prender otra vez la llama del coronavirus. Y en ese sentido, estamos metidos en un serio problema de aislamiento mundial. Y lo que, pues, por ejemplo, a todo lo que es el mundo del turismo lo mata, a todo lo que es el mundo de los vuelos y de las interconexiones también la destroza, a todo lo que es incluso el traslado de gente de un continente a otro. En ese sentido, estamos regresando pues, al siglo XIX, en donde los movimientos entre un continente y otro eran pues muy pequeños, eran, es cierto, por barco, algo que ahora tampoco ni siquiera se puede realizar, y en ese sentido sí puedes trasladar mercancías todavía, pero el traslado de gente de un continente a otro, de un país a otro, sigue siendo un problema muy serio. Ahora, en México se está pudiendo observar un contraste muy dramático. Por un lado, habemos gente encerrada ya desde hace más de un mes, y por otro lado, hay algunas colonias que están llenas de gente conviviendo en las calles, comprando, vendiendo, teniendo su vida prácticamente normal. Ya que hablabas de cómo lo ha enfrentado cada país, desde tu punto de vista, ¿debe México ser más enfático, tal vez aplicar medidas ya de otro tipo para todas aquellas personas que están en la calle con sus tapabocas, tal vez, cierto, pero teniendo una vida normal? Yo creo que en el caso mexicano, el problema fundamental, uno es que se llega muy tarde al proceso de distanciamiento social por estar copiando el modelo norteamericano, que es el modelo también tardío. Por eso no te puedes explicar cómo el país más poderoso del planeta, el que tiene más recursos, es el país que tiene más muertos. Es algo que uno pensaría no hay una relación directa, y lo tiene porque llega a tomar las medidas de cerrazón, de contagio, fundamentalmente con Europa, ya ni siquiera el caso chino, mucho más tarde. Hay que recordar que esto empieza a crecer fuertemente en Europa y Estados Unidos sigue recibiendo a lo que sería el turismo y en general el pasaje proveniente de Europa, y esto hace que esto crezca de forma verdaderamente exponencial. Entonces, llegas tarde. Cuando en México tú llegas tarde, porque las cifras que se presentan todos los días, diga lo que diga el doctor Gatell, tienen 2 semanas de atraso. Entonces, a partir de eso, y de que, como en Estados Unidos también, tienes muy bajo el número de pruebas, esta idea de las pruebas es un elemento central. Si tú no tienes un número de pruebas significativo que te permita al mismo tiempo tener un rastreo más o menos establecido, no con modelos centinelas que te funcionan para comunidades pequeñas, pues lo que te pasa es que pierdes prácticamente el control de lo que tienes. Y entonces empieza esta discusión de que si el número oficial que te dan lo multiplicas por 25, por 30, por 50. Ante una situación de esta naturaleza, pues simple y sencillamente pierdes el control. No puedes en esas condiciones, con un sistema de salud en condiciones verdaderamente deplorables, pues tampoco meter y obligar a la gente a meterla a sus casas, porque tampoco tienes esas condiciones. Si tú a gente que vive 8 o 9 personas en una casa, en un departamento chico, los hacinas ahí, los metes ahí, pues lo único que vas a producir es también un mayor nivel, probablemente de contagios y de problemas muy serios. Gente que vive al día, no la puedes mantener ahí adentro mientras no haya un mecanismo social que les dé de comer. Si no, se van a morir de hambre. Y entonces eso tampoco funciona. O sea, un país como México tiene problemáticas muy graves. Quizá puedes elaborar grandes estrategias incluso en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero ahora que te vas a las zonas urbanas medias, ciudades más pequeñas, que es donde se agrupa un montón de gente, ahí ni tienes la estructura sanitaria para proveer el servicio, ni tampoco
ha habido un programa económico que les permita al mismo tiempo obtener los recursos para sobrevivir y para meterse a la casa. Y por eso el modelo mexicano es muy, muy complicado. Uno, por la gran extensión del territorio nacional. Dos, por la pues dañada estructura de salud que se tiene. Y tres, pues simple y sencillamente porque no hay un apoyo económico eficiente que llegue a familias para que tengan un incentivo para quedarse en su casa. Además de que una buena parte de la población vive en espacios en donde mucha gente habita y en donde cuando tú metes a esa gente en espacios cerrados, el grado de contagio incluso puede ser mayor. Entonces, pues es muy complicado en el caso mexicano y los números que se dan son números que hay que tomar en cuenta con mucho cuidado y por eso esta recomendación importante de quedarse en casa, porque estamos todavía en las semanas más graves. Estamos haciendo esto y hay que decirlo, decir la fecha, creo que es muy importante, Nadia. Esto está grabado el día 5 de mayo y decían que el 6 o 7 es el pico. Aquí hay un retraso de al menos 2 semanas, o sea que para el 12 o el 19 o el 26 de mayo estaremos en los niveles más altos probablemente del contagio y esta perspectiva de poder abrir en junio parece para muchos especialistas, no lo soy, los escucho, los leo, me parece todavía muy riesgoso. Quiere decir que continuará este encierro, pero continuará también la crisis económica que le acompaña a este encierro. ¿Y qué va a suceder entonces con la economía de este país? Digamos que bien, aunque está ahorita el encierro y la crisis, esto puede tener alcances catastróficos por muchísimo tiempo, que incluso estemos en el 2021 y 2022 y sigamos sintiendo los estragos de esta crisis. Es muy probable este segundo trimestre, o sea, abril, mayo, junio, el país va a decrecer alrededor de un 10-12%, que es una verdadera brutalidad, si no es que más, pero bueno, ahí hay distintos datos. Decrecer eso es que se cierran muchísimas empresas y se pierden muchísimos empleos. En el año, los cálculos van, o sea, pensando que los siguientes trimestres se decrezca menos o al mismo tiempo a lo mejor se pueda crecer un poquito. El año lo vamos a terminar en un -8, -10%, en el mejor de los casos. Y para poder recuperar esto te vas a tardar, sí, un par de años, sin duda alguna. Estos cálculos los han hecho las grandes empresas, no solo las calificadoras, sino las corredurías, que lo basan en el hecho de que no hay ninguna estrategia fiscal de apoyo por parte del gobierno y esto complica mucho a la existencia de las empresas. Hay que recordar que aquí la estrategia está dada en entregar dinero, créditos directos a microempresas con 25,000 pesos o darles a través de programas sociales dinero. Eso te aguanta por un periodo bastante corto, pero no te da la posibilidad de echar a andar la economía para que se sostengan las empresas y puedan seguir creciendo. Por eso, este discurso del sector empresarial, ya muy alejado de lo que es el diálogo con el gobierno y actuando solos, básicamente solos, ¿no? Tratando de que sean las grandes empresas o medianas empresas que puedan apoyar, darle crédito, darle oportunidad a sus proveedores para que de esta manera se pueda seguir produciendo. Creo que ese es el problema central en el que estamos metidos y no, honestamente no se ve la luz al final del túnel todavía en el modelo económico. Hay que recordar que Estados Unidos esta semana, el día de ayer, habla todavía o vuelve a meterse en un nivel de endeudamiento de otros no sé cuántos trillones de dólares para generar un endeudamiento mayor para apoyar precisamente a empresas, porque el cierre de estas no es un cierre temporal, es un cierre definitivo.
Y para poder reabrir una de estas empresas te va a costar mucho más caro que mantenerla viva en este momento con apoyos para que pueda seguir funcionando. Creo que ese es el problema que estamos viviendo ahora. Y bueno, en ese sentido, también la necesidad de establecer, pues sí, una estrategia no solamente de estos próximos 6 meses, sino por lo menos a un año, porque todavía al 2021 estaremos viviendo una situación de recesión. Esdra, estamos sumergidos en la fase 3. ¿Es la fase 3 la antesala a la salida? Es la antesala a la salida, a una salida que no sabemos todavía cómo la vamos a hacer, siempre y cuando finalmente se produzcan dos eventos fundamentales. Uno, que se realice una mayor cantidad de pruebas para saber en dónde estamos. Con 100,000 pruebas que se tiene al día de hoy, más o menos, para una población de 130 millones de habitantes, México es de los países de la OCDE el último que ha realizado pruebas. No te dice bien a bien en dónde estamos. Es muy difícil saber en dónde estás. Si no tienes un dato certero en dónde estás, los repuntes se pueden dar de manera muy, muy rápida. Entonces necesitas hacer más pruebas y no estar pensando en que cierto tipo de proyecciones en salud o en estadística te pueden ser seguras. Segundo, pues sí, el aceleramiento de la investigación y estos millones y millones de dólares que se están dando para poder ir primero sobre el medicamento, que quizá puede ser lo más rápido, un medicamento que pueda reducir los efectos del virus y con ello reducir la mortalidad o la peligrosidad del mismo. Y segundo, el tema de la vacuna, que va a tomar muchísimo más tiempo. Vamos a salir probablemente en junio, julio, diría yo, a tratar de manejarse a mayores niveles de normalidad, a la espera de que también haya, pues, empiecen a manejarse estas pruebas de anticuerpos, que te pueden decir hasta dónde hay gente que ha podido desarrollar esta inmunidad ante el virus. Es muy complicado. Se supone que sí lo es. En la fase 3 es el fin del pico y la salida, siempre y cuando tengas la certeza de que estás en posibilidad de reducir la fuerza de contagio del virus, porque si no, estás jugando a números que lo único que están haciendo es engañarte sobre la posibilidad de otro repunte. Europa lo está haciendo apenas en estos días y parece le está funcionando. Vamos a ver qué pasa. Estados Unidos está jugando una carta muy peligrosa. Veremos qué es lo que sucede. Las próximas 2 semanas son definitivas para ver si la estrategia norteamericana les funcionó o si tienen que dar marcha atrás. Pues finalmente las prioridades personales tendrán que cambiar. Seguramente todo el dinero disponible se dirigirá a las necesidades básicas, de modo que todas las industrias que están dedicadas al artículo de lujo, al producto de lujo, como viajes, por ejemplo, son industrias que terminarán, que tendrán, son las industrias que más golpeadas saldrán, ¿cierto? Así es, esto implica un cambio de prioridades en todos sentidos, incluso todo este tipo de industria tiene que reformularse por lo menos para el próximo año, año y medio. Probablemente luego puedan regresar a eso, pero no van a poder sobrevivir en este momento. Tendrán que buscar otra forma. Lo mismo, Nadia, en términos de prioridades comunitarias, y esto es muy importante. Prioridades comunitarias que hoy tienen que estar dirigidas, sin duda alguna, uno, a evitar que la población de la comunidad judía pues caiga en niveles de pobreza, que puedan tener empleo, que puedan tener alimentación y que puedan tener educación. Yo creo que esos son los 3 pilares que hay que sostener en la comunidad judía, que es, bueno, por supuesto, la seguridad, pero esto está ligado a otros elementos, pero sin duda empleo, ¿sí? De alimentación básica, salud, por supuesto,
un empleo permanente y educación. El tema de las escuelas, que tiene que ser manejado en una estrategia en común para que los niños y adolescentes puedan seguir recibiendo esto que es fundamental, al mismo tiempo que no se convierta para los padres en una disyuntiva de o mando a mi hijo a la escuela o comemos, ¿sí? Y creo que esto es algo que sobrepasa, creo, la propia estructura de los colegios para convertirse en un problema comunitario a enfrentar. Lo mismo que el tema del empleo, lo mismo que el tema de la alimentación para aquellos que pues finalmente lo han perdido. Y esto te obliga en términos comunitarios a cambios de estrategia muy, muy importantes. Esdra, finalmente eso, ¿cuál es, de todas las dificultades con las que se está enfrentando hoy en día la comunidad, cuál es desde tu punto de vista el reto más importante a enfrentar desde el punto de vista comunitario? Yo creo que en este momento, en este preciso momento, es uno, que la gente haga caso y se meta a su casa, que deje de estar jugando al Cuernavaca y a la vacación, que hay algunos que lo siguen apostando por eso y generan casos que no deberían de darse de contagio, y a redefinir esto que hemos dicho, hacer las cuentas y entender que hay que comer, que hay que educar y que hay que mantener el empleo y buscarle cómo. Eso es hoy la prioridad, eso es hoy lo que se tiene que garantizar para poder de alguna manera sobrevivir como comunidad. Si no lo hacemos y empezamos a pensar otra vez en extravagancias o en a mí no me pasa o yo lo puedo hacer solo, vamos a terminar en situaciones muy dramáticas que espero la comunidad no tenga por qué vivir. Y para eso hay liderazgos muy responsables que están tratando de actuar en ese sentido y habría que apoyarlos. Pues Esdra, estaré entrevistándote el próximo mes y espero, te repito lo mismo que te dije la vez pasada, el próximo mes que nos veamos sea en unas mejores condiciones y estemos más laxos en las medidas precisamente como resultado de que estamos en mejores condiciones sanitarias. Muchas gracias, Nadia. Gracias a Enlace Judío. Gracias, Esdra, por tu tiempo. Hasta luego.